Os quiero hablar sobre los portales de libros electrónicos. Os voy a mostrar algunos de editores comerciales y algunos de acceso abierto o gratuito. Empezamos por el portal de libros de Science Direct. Al igual que lo que ya hemos ido viendo de los portales de revistas, este se estructura de la misma manera que el Science Direct, digamos, de revistas. Aquí tenemos un listado de libros por orden alfabético y podemos ir viendo a la derecha el icono que nos indica si tenemos acceso o no tenemos. No suele haber en estos portales comerciales libros de acceso abierto, ¿vale? Así que nos tendremos que fijar que si el icono está en gris no tenemos acceso. Aunque vamos a tener información bibliográfica sobre cada uno de los capítulos, tendremos el título y nada más. Sin embargo, si el icono aparece en verde, como en este caso, sí que podremos acceder al texto completo de cada uno de los artículos, de los capítulos, pero para eso deberemos estar dentro de la Universidad Politécnica. Bien, en el caso de Springer, al igual que ocurría con la revista, también contiene libros electrónicos y aparecen identificados del mismo modo el hecho de que tengamos acceso o no tengamos acceso al mismo. Si tiene un candadito delante o arriba, eso quiere decir que ese libro solo se puede acceder por suscripción al mismo. Si no tiene, es un libro accesible, pero como aquí arriba no tiene Open Access, quiere decir que nosotros aquí en este momento tenemos acceso porque estamos dentro del dominio de la UPV. Pero vayamos a los libros en acceso abierto, a libros gratuitos. Tenemos el directorio DOAG, que es de la misma iniciativa que de DOAG, el directorio que vimos de revistas en acceso abierto. En este caso, este directorio tiene el de bueno que sí que recoge libros revisados por pares, con lo cual ya hay cierta garantía de la calidad, hay garantía de la calidad de dichos libros. Por ejemplo, si buscamos un libro en el que se hable sobre ozono, no encontramos nada, vamos a buscar algunos sobre Open Access. Y aquí tenemos 18 libros en acceso abierto que hablen sobre Open Access. Además, fijaros que cada uno de ellos nos da información en el caso de que tenga licencias Creative Commons, ya hablaremos de ello más adelante a lo largo de este curso. Bien. Y desde aquí, desde el enlace Free Access, podremos enlazar al texto completo del mismo, descargarlo, consultarlo, etc. Aquí lo tenemos. Otro portal que os quería mostrar, o en este caso un servicio más de Google, es Google Books. Google Books es una herramienta muy útil tanto para ver libros, muchos de ellos no están completos, pero sí digitalizados en gran parte, como para encontrar reseñas que se han hecho de esos libros, referencia a los libros. Muchos de vosotros como investigadores os encontráis que a la hora de dar información sobre cuántas citas ha recibido vuestro libro, el libro que habéis publicado, cuántas reseñas ha recibido, os cuesta mucho trabajo encontrar esa información. Bien, Google Books muestra este tipo de información. Voy a buscar en concreto el libro La era de información de Manuel Castells y veremos que al visitarlo vemos que Google ha digitalizado parte de sus páginas, no todos, solo estarán digitalizados al completo aquellos libros para los que ya han vencido la protección por derechos de autor, ¿vale? Si no, lo que se encuentran son trozos, páginas intercaladas escaneadas de dichos libros. Bien, pues podemos ver parte de ese libro, pero si nos vamos aquí en la parte de la izquierda al enlace acceso a este libro, acerca de este libro, veremos que nos muestra más información, nos muestra comentarios, nos muestra libros relacionados, pero abajo del todo nos da información sobre referencias que otros libros han hecho a ese libro. Sin duda, este dato, aunque es pequeño, pues puede resultar de mucha utilidad a la hora de desarrollar y de justificar las citas que han recibido vuestros libros.